Convivencia Familiar presenta. Vamos a continuar con nuestra serie Extraordinario. Son estas enseñanzas, esta vida que el Señor está enseñando a sus discípulos y que fue realmente una enseñanza revolucionaria porque iba en contra de lo que ellos habían escuchado toda la vida referente a la religión, referente a las prácticas y los rituales religiosos y al mismo pensamiento de la sociedad en la que vivían. Por eso llamamos extraordinario, y esta es la vida a la que el Señor nos llama a vivir. Y empezamos ahí en Mateo capítulo 5 estudiando las bienaventuranzas, y termina el Señor en el versículo 13 diciendo: ustedes son la sal de la tierra. Si estas cualidades espirituales transmitidas por Dios a nuestro corazón se reflejan en nuestra vida y es parte de nuestro carácter, no únicamente una apariencia, sino es algo que modela nuestro carácter y nuestra forma de pensar, entonces nosotros vamos a ser ese salero en el mundo. ¿Qué cosa cuando vas a comer algo rico y no está la sal? Y luego que ahora pues ya no te ponen salero en la mesa, ¿verdad? Supuestamente para nuestra salud, pero qué feo es comer algo sin sal. No te sabe a nada. Dices, pues se ve muy rico, tiene buena apariencia, pero te lo comes y no sabe absolutamente nada hasta que le pones esa salecita y lo empiezas a disfrutar. Así que este condimento tan importante que trae sabor a la vida somos nosotros cuando permitimos que el Espíritu Santo nos transmite estas cualidades que vimos en las bienaventuranzas, y nos dice que somos la sal de la tierra. Versículo 13: ¿y para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Y se refiere el Señor a esta situación de que la sal a veces perdía su sabor. La almacenaban en lugares a veces húmedos, no adecuados, y la sal empezaba a mezclarse con algunos otros componentes, incluso arena o tierra o una serie de cosas que cuando ya la llevaban para la mesa pues ya no servía, estaba de un color diferente, sabía amarga, y entonces no servía para el propósito por el cual fue creada, sino que ya se agarraba y se tiraba en los caminos y la gente lo pisoteaba. Y está hablando de que debemos mantener el evangelio en nuestro corazón de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Es el evangelio el que va transformando nuestras vidas, y esta sal trae sabor, fertiliza y preserva. Y también le dice a sus discípulos que a través de estas características ellos son la luz del mundo. Versículo 14: como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, nadie enciende una lámpara y la pone luego debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Cuando va transformando el Señor nuestro carácter, esta transformación desde el interior por su palabra, por el Espíritu Santo, cuando esto sucede, nuestras vidas están brillando. No tenemos que presumirlo, no tenemos que imponernos, no tenemos que condenar a la gente. Simple y sencillamente brillamos y sazonamos. Pero ahora el Señor, ahí más adelante, en el versículo 17, quiere aclararles algo a sus discípulos. Porque después de recibir estas primeras enseñanzas de la bienaventuranza, pudiéramos creer que se refiere el Señor a dos cosas: a ser buenas personas. Se trata de ser buenas gentes.
Se trata pues de tener una actitud humilde, de ser mansos, de ser misericordiosos. Pues se trata de que yo sea una persona buena onda y agradable a los demás. O también lo pudieron haber interpretado sus discípulos. Se trata de cumplir la ley. Lo que la religión nos dice que hagamos para ser buenos y aceptables delante de Dios, y eso nos va a hacer brillar y ser sal en la tierra. Pero vamos a ver qué les dice el Señor Jesús. Dice ahí en Mateo 5:17. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. No se trata de ser personas buenas, se trata de ser transformados desde el interior. Y el Señor les explica. Ahora, cuando habla de las bienaventuranzas, el Señor habló en tercera persona. Bienaventurados los que son pobres en espíritu, etc. Cuando habló de ser sal y luz, cambió los pronombres a segunda persona. Ustedes son. Pero ahora está poniendo todo el énfasis el Señor en Él mismo. ¿Por qué? Porque Jesús quiere explicar a sus discípulos la diferencia entre la ley y la justicia. Son dos cosas diferentes, la ley y la justicia. Y el Señor inicia diciendo: no malinterpreten, ni he venido para que sean buena onda, pero tampoco para que crean que a través del cumplimiento de la ley ustedes van a ser justos delante de Dios. He venido para cumplir sus propósitos. Y les digo la verdad: hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Dos veces lo dice en el versículo 17 y en el 18, que la ley tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la ley? La justicia de Dios. Sin embargo, nosotros al cumplir con la ley nunca podremos llegar a ser justos. Wow. La ley de Dios se refiere no solo a los 10 mandamientos, son todos los escritos de Moisés, incluyendo profetas y salmos. Y la ley de Dios describe su carácter y sus atributos. La ley describe sus propósitos eternos. Pero lo más importante de la ley, de todos los escritos de Moisés, de los profetas y de los salmos, lo más importante a donde apunta esta ley es que describe el cumplimiento de la ley que se llama la justicia de Dios, que es Jesucristo. El cumplimiento de la ley de Dios no es un concepto, no es una cualidad que nosotros tenemos o que podemos lograr. Ninguno de nosotros puede llegar, aunque cumpliera cada detalle de la ley, a ser justos y a ser reconocidos delante de Dios como justos. La justicia de Dios tiene un nombre y se llama Jesucristo. Por eso Él está hablando de sí mismo. No he venido para quitar la ley, he venido para cumplirla. Y se cumple no solo en lo que hizo Jesús, pero en su persona. Él es la justicia de Dios. Por eso Romanos nos dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, en quien tenemos justificación, en quien tenemos redención por su sangre, quien ha sido la
la propiciación de nuestros pecados, porque Él es la justicia de Dios. Y esta justicia no va a desaparecer hasta que se cumpla el último detalle de lo que habló la ley y los profetas acerca de Jesús, y no de una serie de reglas y de cumplimientos y de rituales que yo debo de hacer para que entonces Dios me considere justo, porque eso nunca va a suceder. Y Jesús se los está aclarando. Vamos a Romanos capítulo 10, verso 4. La NTV nos dice: sin embargo, Cristo, ¿qué dice? Ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Jesús, el Cristo, el Mesías, ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. ¿Cuál es este propósito? Satisfacer la justicia y la santidad de Dios. Por eso Él está hablando: he venido a cumplirla. Ya Jesús no está en la ley, sino ya Jesús es la justicia que Dios ha manifestado y que está a nuestro alcance para nosotros presentarnos delante de Dios en base a la justicia de Cristo como justos delante de Él. ¿Por el cumplimiento de una ley? No. Lucas capítulo 24, verso 44. Hablando Jesús después de su resurrección a sus discípulos, les dijo, Lucas 24, 44, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo. Fíjate cómo les dice: tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés. Al cumplirse todo lo escrito en la ley de Moisés, Jesús es la justicia. Una cosa es la ley y otra cosa es la justicia. Podemos cumplir la ley, pero nunca pudiéramos llegar a ser justos. Es necesario que se cumpliera todo, dice, lo que la ley de Moisés en los profetas y en los salmos decían acerca de mí. Versículo 45. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo: efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. ¿Por qué? Porque la ley decía que el culpable de pecado debía morir. Pero si yo hubiera tomado el lugar de esta muerte, no hubiera sido declarado justo, porque mi vida aún estaba infectada con el pecado. Pero Jesús, sin pecado, sin mancha, sin maldad, se ofrece en sacrificio para que Dios descargue toda su ira sobre Él, todo su enojo, porque Él en su santidad y en su justicia estaba seriamente enojado con el hombre. Pero Jesús recibe el golpe de la ira de Dios para satisfacer su justicia, su santidad, y acercarnos al amor y a la bondad de Dios para ser ahora hijos de Él. Versículo 47. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. ¿Cuál es el mensaje del cumplimiento de la ley, que es la justicia de Dios en Cristo? Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Y les dice: ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora vamos a Hebreos. Hoy vamos a leer Biblia. Hebreos 10, versículo 1. Me encanta ese ruido que se oye de Biblias. Me encanta. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo, ¿qué era? Una sombra.
Todo lo descrito bajo la ley de Moisés, todos los rituales de la vestimenta sacerdotal, de los alimentos, de la construcción del tabernáculo, del atrio, del lugar santo y santísimo, era una sombra que apuntaba ¿a quién? A Cristo, la justicia. Era una sombra, nada más. Un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismo. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Cada año se presentaba el sumo sacerdote y ofrecía un sacrificio, ponía sus manos sobre este chivo expiatorio, ¿verdad? Eran 2 chivos, pero ponía la mano sobre uno. Pobrecito, lo mataban. Él declaraba sus pecados, los pecados del sacerdote, y ay de él si no los declaraba, porque si no, cuando entraba al lugar santísimo le ataban una correa aquí al pie y de repente dejaba de oírse una campanita y ya se nos murió el sumo sacerdote. Entonces sáquelo. ¿Por qué? Pues porque entró y no confesó sus pecados. Pero cada año tenía que él confesar sus pecados y los pecados de todo el pueblo, y su conciencia lo condenaba. Así que no solamente confesaba los pecados de ese año, sino que confesaba los años desde chiquito. Ay, Señor, hay creyentes que se sienten tan condenados por su vida pasada y empiezan a confesar por sí o por no. Señor, perdóname que cuando entré a la tienda de don Jacinto me robé ese chicle. Ay, Señor, y perdóname. Y viven bajo una condenación y no hayan qué hacer, y año tras año o domingo tras domingo vienen a la iglesia buscando hacer algo y queriéndole demostrar a Dios que en verdad están arrepentidos y que por favor ya les quite ese peso de conciencia, y de alguna manera logran aliviarlo a través de la presencia de los cantos, de la palabra, pero luego salen por esas puertas y siguen sintiéndose condenados hasta el siguiente domingo y dicen: llegó el domingo, por fin, para aliviar un poquito esta conciencia. Eso sucedía antes. Y dice el versículo 2: si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habría dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, ya habría desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible, versículo 4, no es posible. Digan conmigo: no es posible. Qué bonito. No es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados y quiten la condenación de la conciencia. No es posible que los rituales que hagamos semana tras semana, año tras año, y festejemos Semana Santa y nos sepamos las 7 palabras y las llevemos a cabo, y Navidad recordemos el nacimiento. ¿Es bueno todo eso? Qué bueno, gloria a Dios. Pero eso no puede limpiar el pecado y no puede limpiar la conciencia de pecado en las personas, porque el único que puede es la justicia de Dios, es Jesucristo, el que se ha ofrecido como el único sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y cuando venimos bajo ese nuevo pacto, el pacto que Cristo hizo con Dios, entonces yo recibo esta justicia, justicia inmerecida, justicia no buscada, justicia que ni sabía que existía, pero que ahora por la gracia y la bondad está a mi favor por la sangre de Cristo Jesús. Hermoso Jesús. Y continúa diciendo, versículo 5: por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios: no quisiste sacrificio de animales,
ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni ofrendas por el pecado. Luego dijiste: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, verso 8, Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Él no quiere ofrendas. Él no quiere ofrendas por el pecado. Él no quiere ofrendas por el pecado. Él no necesita nuestras ofrendas por el pecado, porque aunque Él las ordenó a través de la ley de Moisés, no subían como un olor agradable, porque estaban hechas por hombres pecadores. Pero cuando viene Cristo, cuando viene la justicia en forma de un cuerpo humano y se ofrece en la cruz del Calvario, Dios huele y dice: esto huele bien rico, este sí lo acepto. Este sí lo acepto. Y muchos son engañados todavía con las ofrendas. Y le quieren sacar a la pobre gente todo su dinero. Y quieren engañarles diciendo que entre más ofrenda den, Dios se agrada más de ellos. No es cierto. La única ofrenda que Dios recibe es la ofrenda de Cristo, y es suficiente. Por eso cuando el mago quiso comprar el don de Dios con su dinero, los apóstoles dijeron: tu dinero perezca contigo. Porque el don de Dios, ¿tú crees que lo podemos comprar con dinero? Cuando el sacrificio vivo, santo, cuando la justicia, la eternidad, el amor, la gracia se personificó en Jesús y fue a la cruz del Calvario, ¿tú crees que Dios necesita el dinero para bendecirte? Para romper toda maldición y todo yugo de opresión en tu vida. Lo que necesita es que haya en nosotros un corazón arrepentido y entregado a Él, para recibir la única justicia que nos puede librar de nuestra maldad, y se llama Cristo. Y continúa diciendo, verso 6: no te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. No le agradan, no son los rituales, pero a nosotros nos encantan los rituales. Y ahora tienes que hacer esto, y ahora tienes que hacer lo otro, y ahora tienes que hacer aquello. Pero ¿qué dice Jesús? Luego, versículo 7, dije: aquí estoy, oh Dios, he venido para hacer tu voluntad. Perdón, me atrasé. Dice, versículo 8, bueno, no quisiste sacrificios. Versículo 9, luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él, Jesús, anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos. ¿Cuántas veces? Una vez y para siempre. No hay ninguna ofrenda. Ofrendo, doy a Dios, doy mi vida y doy a los pobres, porque son obras que Él ha preparado de antemano para que yo camine en ellas. Pero eso no tiene nada que ver con el amor de Dios, con la justicia de Dios, con su aceptación, con su gracia. No tiene absolutamente nada que ver. Él me ha salvado sin las obras de la ley, únicamente por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, quien es la justicia provista para que yo sea libre. Y luego Jesús, volviendo a Mateo 5, le lanza un reto a sus discípulos. Pero ¿habrá alguien que quiere intentar cumplir la ley? ¿Habrá alguien que quiere intentarlo? Dice versículo 19: si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero, ahí va el reto: el que obedece las leyes de Dios y las enseña
será llamado grande en el reino del cielo. ¿Quién se anima? ¿Quién puede? Nadie. El Señor usa ciertas figuras en el Sermón del Monte. Vamos a ver una más adelante, la famosa del quítate el ojo y móchate la mano. Usa ciertas figuras que en el lenguaje judío de esa época está hablando de una manera, si me lo permiten, un poco sarcástica. O sea, ¿quieres cumplir la ley? Bueno, ¿quieres ser grande en el reino de Dios? Sí. Entonces obedece las leyes de Dios. Pero lo acaba de decir, nadie puede. Nadie puede. ¿Quién puede? Nadie puede. Por eso vino Él. Y en el versículo 20 lo afirma y les dice: les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Porque la justicia de los fariseos se basaba en el cumplimiento de las leyes y de los rituales. Oye, iban al mercado a comprar pimienta y eran tan exactos que decían: ¿cuánto compraste de pimienta? 100 gramos de pimienta. Y agarraban el 10% y lo diezmaban. Y ellos creían que ya eran justos. Yo diezmo de todo. Pero luego viene el Señor a sus discípulos y les enseña: tienes que dejarlo todo. Tienes que vender todo y tomar la única perla de gran valor. Y entonces ves a una iglesia en el libro de los Hechos que no diezmaba, que daba todo. Y decían: ¿saben qué? Ahí está mi casa. Los que dicen: no, es que el diezmo no es del Nuevo Testamento, tienen toda la razón. No es el 10, es el 100. Entonces, como seres humanos decimos: no, pues me conviene mejor el 10, ¿verdad? Y entonces ellos quieren volver a la ley. Y los discípulos están escuchando todo esto. Y el Señor les dice: ¿ustedes creen que los fariseos y maestros de la ley se van a ir al cielo porque guardan el sábado? ¿Porque diezman hasta el comino, la menta y la pimienta? Si ustedes no tienen una justicia superior a ellos que cumplen la ley, no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Y cuál es esa justicia? Es Cristo. Es solo Cristo. Les advierte una cosa. Una cosa es cumplir la ley y otra es tener la justicia de Dios. Pero nadie puede cumplir toda la ley y mucho menos satisfacer la justicia de Dios. ¿Cómo puede entonces alguien tener justicia que supere el cumplimiento de la ley para poder entrar en el reino de los cielos? Jesús es el cumplimiento. Vamos a Romanos 3:21. Jesús es el cumplimiento. Por eso Jesús dice: no he venido, recuerden las palabras que leímos al principio, no he venido a quitar la ley ni los profetas, he venido a cumplirla. Y aunque pase todo lo que pase, pero mientras no pase el cielo y la tierra, la justicia permanecerá, porque es Cristo. Y cada palabra que se ha dicho de Jesús sucederá, porque Él es la justicia de Dios, es mi justicia. Y aún se cumplirá que Él regresará por su iglesia. Wow, ¿están contentos? Sí. Eso. Romanos 3:21. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés. ¿Dónde se prometió?
En los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. La Reina Valera dice: aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo es que podemos ser justos sin cumplir las exigencias de la ley? ¿Cómo? Pues vamos a verlo. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra ¿qué? Nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera. No importa. No importa cuál es tu trasfondo, no importa cómo vengas vestido, no importa lo que hiciste, no importa. Lo que importa es que tengas tu fe y tu confianza en la justicia de Dios, que es Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo inclina tu corazón al arrepentimiento y en la fe en Dios para que tengas esa justicia. Pero hay tantos que no quieren la iglesia, hay tantos que no quieren a Dios porque la religión les ha vendido la idea de que tienen que ser buenos. Y entonces invitas a alguien a la iglesia y dice: no, pues yo voy a ir a la iglesia cuando sea bueno. No oran por situaciones. ¿Por qué? Porque creo que no lo merezco. Todavía me falta. No, nos falta un chorro. Pero Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Cuando dice la Escritura que Jesús es el autor y consumador, se refiere el autor, el que entró primero. Él fue el que entró primero. Él es la justicia de Dios que rompió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y entró por su misma sangre quebrantada en la cruz. Entonces entra, es el primero, es el autor, pero luego es el consumador. Cuando yo no puedo, cuando la carrera se torna difícil, cuando no siento la esperanza, cuando toca a mi puerta la mentira de que tengo que ser bueno, de que me tengo que esforzar para ser bueno y merecer, entonces viene Cristo y me dice: no es porque te esfuerces, esfuérzate en la gracia, pero aquí estoy yo para llevarte y para completar tu carrera de la fe. No dice la carrera de la ley, porque ningún ser humano sobre la faz de la tierra puede cumplir las exigencias de la ley. Está destituido de la gloria de Dios y merece únicamente el infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio fuerte vida, nos dio. Sí, dale un aplauso a Cristo. Él nos dio vida. Él nos dio vida. Versículo 23: todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Versículo 24: sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Dios te libró del castigo de tus pecados. Dios te libró del castigo de tus pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen. ¿Cuándo qué? Cuando creen. ¿Qué hicimos? Creo. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Hay veces que lees las escrituras y si no comprendemos esta verdad, se nos hace Dios un poco severo. Algunos preguntan: ¿por qué Dios no dejó entrar a Moisés a la tierra prometida? O sea, fue un hombre tan manso. O sea, ¿de veras Dios se enojó porque en lugar de hablarle a la roca la golpeó? Ya fue el enojo de Dios. Dios se olvidó de todo lo bueno que hizo Moisés. Así es Dios. No, porque Moisés representa la ley.
y la ley no puede heredar las promesas. No puedes entrar, Moy. ¿Tú crees que Moy se agüitó? No, porque él entró a la tierra prometida celestial. Él está allí. ¿Tú crees que se agüitó por no entrar a una tierra mugrosa? Que sí, fluye leche y miel, pero lo dejó ver años antes cuando le dice: gracias por el bien, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, pero si tú no vas conmigo, no quiero nada. Y Dios le dice: no puedes entrar, porque la ley no puede heredar. No podemos hacer absolutamente nada. No hay nada. No hay ningún cumplimiento, ningún ritual, ninguna ceremonia. Pero ahora de repente muchos cristianos oprimidos, ahora ¿qué más tengo que hacer? Creer. Creer, y a veces clama nuestro corazón a Dios: creo, ayuda a mi incredulidad. Porque si toca el corazón a veces la incredulidad, la situación es difícil. El salmista le decía al Señor: ¿cuándo vas a obrar? Las aguas están llegando hasta el cuello y tú no haces nada. Se vale, se vale. Pero mi justicia, mi provisión, mi sanidad es Cristo. Romanos continúa diciendo, versículo 25: Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo. Se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Por qué? Versículo 26. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en su justicia, que es Cristo. ¿Crees en su justicia? Es que yo hice, es que yo oré, es que yo fui a este instituto. Y luego, es Cristo. ¿Crees en esa justicia? Sí, eres justo. El apóstol Pablo nos continúa diciendo, verso 27: ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley. Si está leyendo conmigo, nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Romanos, más adelante, por si no estamos todavía convencidos, Romanos 8, capítulo 8, verso 3 y 4. La ley de Moisés, inicia diciendo el apóstol Pablo, la ley de Moisés
Las leyes que hacemos nosotros en las iglesias no pueden salvarnos. Los rituales para que seas libre no puede salvarnos. Lo que tú quieras agregarle al sacrificio de Cristo para obtener libertad, no puede. Ahí dice, la ley de Moisés no puede salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Por eso en Gálatas el apóstol dice: el pecado no se enseñoreará de mí. ¿Por qué? Porque no estoy bajo la ley. Porque no estoy bajo la ley. La ley me acusa y me dice: Luis, tú no mereces. Y yo le digo: no merezco nada. No merezco ni un cacahuate tostado. No merezco ser salvo. No merezco ser sanado, ni liberado, ni provisto de toda la bondad de Dios. Pero ¿qué crees? Dios envió su justicia en Cristo Jesús, y yo creo en Él. Y yo creo en Él sin hacer ninguna obra, sin hacer absolutamente nada. Aunque estuviera en una cama cuadrapléjico, sin poder alabar, sin poder levantar un dedo, sin poder llevar una despensa al pozo, sin poder predicar el evangelio, ahí cuadrapléjico en esa cama, yo puedo recibir la justicia de Dios y Él me lleva a su eternidad. ¿Por qué? Porque yo no lo merezco, pero Él sí, y Él lo ha provisto para que yo sea salvo. Wow. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu Santo. Y esta justicia me hace desear cosas. Esta justicia que se ha revelado en Cristo me hace desear a Cristo. Me hace desear su santidad. Me hace desear. ¿Cómo voy a ofenderte? ¿Cómo voy a ofenderte si tú me has dado por pura gracia esta salvación? Por eso Juan en sus cartas dice que el que ha renacido, es renacido por Dios, por la simiente incorruptible. Dice: el que ha nacido de nuevo no peca. Pero todos pecamos. Pero no desea el pecado. Tiene un asco por el pecado. Si pecamos, si la regamos. Hace tiempo salió un movimiento que se llamaba Santidad Total. Wow. La Biblia enseña que tenemos un abogado si pecamos. Pero el que ha recibido la justicia, dice aquí, ya no sigue su naturaleza pecaminosa, sigue al Espíritu Santo. Pero ahora es un deleite, es una ansiedad. Vamos a terminar en Filipenses. El apóstol Pablo escribe en el capítulo 3, verso 8. Así es, todo lo demás. Si se acuerdan, anterior a esto, él está haciendo la lista de todos sus logros. Hebreo de hebreos, celoso de la ley, perseguidor de la iglesia, circuncidado al 8º día, su maestro Gamaliel. Wow, maestrazo. ¿Qué dices, Pablo, acerca de esto? No vale nada. No vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. Por amor a Él, he desechado todo lo demás.
Y dice, y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Pero fíjate cómo lo dice: llegar a ser uno con Él, ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, esta justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Vamos a orar. Jesús le dijo a sus discípulos: es una vida extraordinaria. No se basa en el cumplimiento de leyes, de rituales. Pero no se confundan. He venido a cumplir la ley y ahora mostrarles un camino más alto, la justicia de Dios. Y esta justicia de Dios tiene una cualidad extraordinaria. De esta justicia de Dios, del sacrificio de Cristo, se desprende una capacidad extraordinaria para la vida cotidiana que se llama gracia. Que se llama gracia. ¿De dónde nace la gracia? De la justicia de Dios, de Cristo. Y ahora Él me presenta justo. Y yo tengo la confianza de que el cielo y la tierra no pasarán hasta que se cumpla lo último que se ha dicho acerca de la justicia, acerca de Cristo. Él está sentado en el trono a la diestra del Padre, rodeado de majestad, de alabanza, de honor, de exaltación, porque Él es el único que pudo cumplir la ley y satisfacer la justicia, la santidad y el amor de Dios. Y ahora ha traído un nuevo pacto. Un nuevo pacto que no se trata de cumplimientos de ley y de ceremonias. Se trata de la fe en Jesús. De la fe en Jesús. De la fe en Jesús. Si tú crees que tienes que ser bueno, jóvenes o personas aquí que te han dicho que tienes que ser bueno y te han presentado una serie de rituales, y algunos jóvenes están tan desilusionados, tan quemados, tan hartos. Estamos hartos de los rituales, de la mentira humana que nos quieren esclavizar. Pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios, que te trae libertad, que te trae esperanza, que te trae salvación, que inclina con bondad tu corazón al arrepentimiento para que encuentres salvación, para que tengas fe en Él. Y si tienes años en el Señor, esta palabra renueva nuestros corazones. Es por fe. Es solo por fe. Es solo por fe. Es solo por fe. Esta justicia me ha dado gracia. Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Y hoy abrazamos la justicia de Dios, que es Cristo. Y el Espíritu Santo imparte en nosotros los deseos de ser como Cristo, de aborrecer lo malo. ¿Por qué? Porque una ley me restringe. No, porque he conocido la justicia. Porque tengo como basura todos los otros deleites.
Queremos a Cristo, amamos a Cristo. Y Cristo, nuestra justicia, impartirá deseos a nuestros corazones, como más adelante empieza a tratar el Sermón del Monte, acerca de la ira, del perdón, del adulterio. Esta justicia nos puede transformar, porque no es un concepto, es una persona, y su Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Mi invitación es que rindas tu vida a Cristo, a la justicia de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Creer. Creer. ¿Crees? Y si crees y lo confiesas con tu vida, serás salvo. Te creemos, Señor. Te confesamos y te damos gracias que cumpliste la ley y ahora nos das tu justicia. Que esta justicia manifestada en gracia transforme nuestras vidas. Nuestros hogares sean llenos de amor, de compasión. Que estas bienaventuranzas, que esta luz y esta sal, Señor, vengan, Señor, como una consecuencia, como un fruto de recibir esta justicia. Te amamos, Señor, y te damos gracias, porque en la cruz del Calvario tú llevaste nuestras enfermedades, clavaste el acta de los decretos que nos era contraria y nos diste libertad y nos presentas justos delante del Padre. En el nombre de Jesús.